Mi relación con el paisaje es afectiva, es una relación desde el corazón, digamos, no es una relación racionalista o distanciada, y es muy experiencial, o sea, está muy vinculada a la intención de tener una experiencia a través del paisaje que sea una experiencia de conocimiento del mundo y de la realidad. Ese es un poco mi concepto. Yo creo que tengo un concepto del paisaje que tiene claramente raíces en el mundo del paisaje romántico e incluso en los tópicos del paisaje romántico, y que entiendo que con mi trabajo, sin embargo, va a otro lugar, ¿no? La diferencia para mí es que el mundo romántico es un mundo estremecido ante la infinitud del paisaje, la inmensidad, las catástrofes, etc., que está en ese momento elaborando pues el descubrimiento en cierto modo, de la infinitud del universo recién descubierta, ¿no? Yo creo que la mirada que yo tengo sobre el paisaje se separa completamente de ese estremecimiento. Es una mirada que sí recupera esa experiencia del paisaje como espacio de proyección emocional y de autoconocimiento, etc. Pero desde un ámbito por el que han pasado otras cosas. Ha pasado el land art y han pasado todo un cúmulo de cosas que suceden en los años 60 del siglo XX que modifican nuestra conciencia sobre la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese mundo visionario, romántico, exaltado, se transforma al cabo de todo este recorrido en otras cosas, ¿no? Creo que hablando de los años 60 también es como el derribo de un muro en la conciencia, la apertura a muchas nuevas cosas a través de la música, las drogas, etc. Y yo creo que nosotros ahora estamos en una época en la que recogemos digamos los restos de todas esas aperturas, no los restos, sino los caminos abiertos, y los trabajamos. Creo que ahora existe la posibilidad de trabajarlos desde una actitud no agresiva y, digamos, con una madurez que quizá en esos momentos de ruptura nadie podía tener, ¿no? Y en ese sentido, mi concepto del paisaje es el concepto de un espacio en el que es posible una apertura de la conciencia, una apertura de la visión, en el que es posible generar caminos para una ampliación de nuestra experiencia de la realidad, generar una nueva visibilidad y hacerlo, sin embargo, de una forma metódica, no exaltada, no excesivamente visionaria, sino introduciendo toda esa herencia en nuestra forma cotidiana de conducirnos. Y creo que el trabajo que hago en el paisaje va en esa dirección. Yo creo que mis escenarios son los escenarios del paisaje romántico, pero están intervenidos por esa geometría que introduzco con luz, con un elemento intangible, y en mi opinión es algo que se aleja en realidad del mundo romántico, porque no hay un estremecimiento en lo que hago, no hay un estremecimiento ante el infinito, sino hay una celebración, si acaso, de la posibilidad de una nueva visibilidad a través del paisaje, de abrir una nueva dimensión en el paisaje, que para mí es abrir una nueva dimensión en nuestra conciencia de la realidad, de lo que somos y de lo que hacemos. Sí, en ese sentido las formas geométricas
A mí me gusta decir que lo que yo busco es que actúen como una llave que abre esa visibilidad, que posibilita esa visibilidad, ¿no? Y de hecho creo que es así, o sea, creo que cuando encuentras la geometría adecuada se produce en cualquiera que lo esté viendo un efecto muy particular. Es cierto que la geometría tiene de por sí un efecto psicológico, la geometría tiene efectos positivos casi siempre, ¿no? Me gustaría añadir como el concepto de resonancia, ¿no? Que es un concepto referido al sonido, ¿no? La idea de que cuando pones un diapasón que está en una nota determinada y haces sonar esa nota en otro diapasón o en una cuerda, el diapasón se activa, ¿no? Yo en el trabajo que hago lo que busco también, utilizo esa palabra de resonancia, o sea, busco una geometría que produzca ese efecto de resonancia en el espacio, en el lugar en el que estoy trabajando. Y también tengo la idea de que esas geometrías canalizan algo que está latente en el lugar, o sea, como si fuera el camino por el que fluye algo que está latente en ese sitio y que la geometría adecuada permite que fluya. Eso es el concepto con el que utilizo la geometría. Pues primero recorro espacios, estoy siempre buscando lugares y por otro lado, en principio trabajo geometrías que sean acordes con esos lugares. Digamos que hay veces que encuentro sitios que son especiales o me lo parecen, pero en los que no siento que yo pueda hacer nada y hay veces que hay lugares en los que siento que puedo hacer algo y parte de ello depende de que visiblemente son atractivos visualmente, ¿no? Que visualmente tienen una viabilidad buena fotográficamente, ¿no? Entonces es una mezcla entre esas dos cosas, ¿no? El que yo sienta que el lugar tiene algo latente que puede vibrar con la geometría que yo proyecte y el que visualmente también tengan un tipo de solución visual que me interese. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo para esta exposición, en el que hay muchas fotografías que están hechas en la región de Burgos y que están hechas en lugares que yo no quiero definir porque no quiero que el espectador relacione sus experiencias con esos lugares porque pretendo que se conviertan en lugares universales. Bueno, mi forma de trabajar es primero recorrer el espacio, buscar sitios, etc. Y después ir a esos lugares con opciones de geometrías posibles. Por un lado, sobre el título de la exposición, un vacío siempre distinto, eso es algo que sale de un texto de María Zambrano en el que habla de la aurora y habla como de ese instante, ese momento anterior al amanecer en el que parece que es inminente, parece que ya va a salir el sol y sin embargo tarda en salir, ¿no? Entonces ella dice que ahí se genera un vacío, se genera como un hueco, que es un vacío que siempre es distinto, ¿no? Es un texto que me resulta muy sugerente porque relaciona paisaje y luz. Y no sé por qué trabajo con la luz, en realidad me atrae ese carácter intangible y luego es un elemento que está entre la materia y la energía, ¿no? Que es un poco las dos cosas a la vez, es onda y corpúsculo, pero son ideas quizá ya más conceptuales, ¿no?
me resulta muy interesante el hecho de que la luz esté relacionada en el universo también con las distancias, el hecho de que cuando vemos las estrellas estamos viendo imágenes del pasado, porque ninguna de las estrellas que vemos está en tiempo real, ¿no? De manera que todas esas luces que generan imágenes, porque una imagen es luz, son imágenes del pasado, ¿no? De pasados a veces muy lejanos y a veces 14 años, ¿no? O sea, hay pasados comprensibles también, ¿no? La luz del sol tarda 8 minutos en llegar aquí, ¿no? Ese carácter de implicación entre el tiempo y la distancia me resulta fascinante en el caso de la luz. Y bueno, me interesan los procesos que ocurren a través de la luz, y parte de la exposición tiene relación con los procesos de revelado, ¿no? Con ese paso del negativo al positivo y con la idea de que fuera posible un momento en el que las imágenes están viajando del negativo al positivo, ¿no? Ese proceso me interesa mucho y está también en las cianotipias, ¿no? Las cianotipias es un elemento que yo genero el negativo, me la tengo que imaginar en negativo, de manera que lo que sale siempre es una inversión lumínica, ¿no? Y esa idea esa posibilidad de polaridad, o sea, las ideas que surgen a partir de la polaridad entre luz, oscuridad y la relatividad de esos dos extremos, digamos que en el plano poético me resulta muy, muy sugerente. Pues esa pieza está hecha a partir de imágenes de ciervos reales que he grabado yo en espacios naturales, y esa primera parte es importante para mí, ¿no? El hecho de que son animales que yo he visto y que he grabado, ¿no? Digamos que, igual que en las fotografías, para mí es importante que lo que aparece en esas fotografías ha sucedido, no es algo imaginado o construido, sino algo que tuvo lugar, ¿no? Y a partir de esos ciervos pensé en generar esta imagen de ciervos de luz, para lo cual realmente tienes que encontrar el ciervo un poco a contraluz, etcétera, porque el proceso para sacar la silueta es muy trabajoso. El proceso de rotoscopia hay que sacar la silueta fotograma a fotograma, y de manera que de algunos de ellos lo que consigo al final son unos pocos segundos y ya tengo que ir como a otra imagen. Me interesaba que salieran de ciervos reales por conseguir la máxima naturalidad, porque lo que intento con la pieza es hacer presente al animal. Entonces, si me hubiera inventado un dibujo de un ciervo, pues difícilmente consigues la naturalidad que tienen aquí, en la que mueven las orejas, etcétera, tienen sus comportamientos y sus movimientos naturales. Lo que intenta la pieza es reproducir el acto del hombre primitivo de pintar animales sobre las paredes de las cuevas, un acto en el que había un componente de invocación, en el que se habla de un deseo de caza relacionado entonces con la supervivencia, pero en el que hay un componente de admiración muy importante, ¿no? También. Hay un libro un clásico en relación a la prehistoria, el libro que se llama Los comienzos del arte, el presente eterno, de Gideon, en el que hay un momento que hace referencia al hecho de que, según análisis de psicólogos, grafólogos, etc., la forma en que el hombre primitivo representa a los animales y la forma en que se representa a sí mismo, el animal, la conclusión sería que admira profundamente a los animales y se representa a sí mismo como un ser vergonzoso, vergonzante, ¿no? Como una cierta vergüenza, ¿no?
o una clara vergüenza, ¿no? Y bueno, ese análisis, sea cierto o no, me interesa mucho porque tiene que ver con la idea, en cierto modo, de la culpa original, ¿no? Esa idea que tiene que ver con la separación de la naturaleza, ¿no? Yo creo que cuando el hombre primitivo da pasos hacia la conciencia de sí mismo, etc., inmediatamente hay un desgarro de la naturaleza, que es lo que da origen, pues, al mito de la pérdida del paraíso, etc., ¿no? Hay como un drama en esa separación, ¿no? Y hay una visión culpabilizada de sí mismo. Y bueno, lo que intento con la pieza es reproducir ese acto del hombre primitivo de pintar animales con la tecnología actual para plantear como otro modelo de invocación, un nuevo modelo de invocación que conduzca a la revisión de nuestro sentido de la supervivencia en relación a la naturaleza, que ya no puede ser un concepto antagónico con la naturaleza, sino que tiene que sufrir una profundísima revisión para que podamos realmente sobrevivir. Nuestra posibilidad de supervivencia ahora depende de un cambio muy, muy importante, de un viraje profundo en nuestra relación con la naturaleza. Y intento que esa pieza, generando la presencia del animal, movilice, pues, empatías, sentimientos y emociones que vayan en esa dirección. Y por otro lado, el ciervo me interesa porque es un animal que estaba entonces y está ahora. Me interesa porque a lo largo de la historia tiene siempre connotaciones benéficas. Es un animal que para los griegos ellos pensaban que conocía las plantas medicinales. A lo largo de todas las culturas tiene significados muy positivos. En la mística medieval es el animal que representa el alma para San Juan de la Cruz. Y por otro lado es un animal muy vinculado a lo instintivo, la berrea, etcétera, este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, Cirlot habla de cómo el ciervo tiende un puente entre el cielo y la tierra. Es como un animal que tiende un puente entre lo más instintivo y lo celestial, ¿no? Lo más espiritual. Y ese carácter benéfico a lo largo de la historia, digamos que todo animal tiene unos simbolismos asociados espontáneamente, y los del ciervo son estos, ¿no? Es un animal relacionado en el hinduismo, relacionado con el corazón. Siempre son este tipo de ideas las que surgen alrededor del ciervo y están un poco en el imaginario colectivo.